A ver, hubo un tiempo en mi vida, y no fue corto, en el que la culpa de todo lo que me pasaba la tenía el mundo entero. El sistema, mis jefes, las circunstancias, daba igual. Y ojo, no hablamos de una mala semana o un mes tonto, hablamos de casi 3 años. 3. Y lo más curioso es que lo que me sacó de ese pozo no fue la terapia ni un libro de autoayuda, fue una simple pregunta. Una. Y esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Aquí lo tenemos, negro sobre blanco. Este fue mi punto de partida. 3 años. 3 años metido en esa narrativa de víctima, una historia que, sin ni siquiera darme cuenta, me estaba contando a mí mismo cada día. Es una confesión que, bueno, no es fácil de hacer, pero es que es clave para entender todo lo que viene después. Y de esa experiencia, claro, surge esta reflexión. Mientras uno está ahí esperando a que el mundo pida perdón, a que reconozcan las injusticias, la vida simplemente se detiene, se queda en pausa. Y la pregunta no es para tomársela a la ligera. ¿Cuánto tiempo ha estado nuestra vida parada, esperando una disculpa que, seamos sinceros, a lo mejor no llega nunca? Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Para poder entender cómo se sale del agujero, creo que primero hay que entender bien cómo es ese agujero. Y sí, esta es una historia muy personal, pero estoy seguro de que muchos de sus elementos sonarán bastante familiares. Mira, cuando dejé la policía en 2020, después de casi 21 años de servicio, el relato que sonaba en mi cabeza era clarísimo. Había entregado mi vida, mi salud, un tiempo con mis hijos que ya no iba a recuperar, y al final la sensación era de pura traición. Lo interesante, y aquí está el kit de la cuestión, es que mi historia se basaba en hechos reales, en injusticias que de verdad ocurrieron. El problema no era si la historia era cierta o no, el problema es que tener razón se había convertido en mi identidad, era mi motor por la mañana y mi último pensamiento por la noche. Y el clic, el cambio de chip, no llegó leyendo un libro ni con una revelación divina. Llegó en un segundo. Fue una mirada de mi hijo. Una de esas que dicen sin palabras, «¿Papá? ¿Otra vez con lo mismo?» Y en ese instante fue como si me viera desde fuera. Vi a un tipo que, sí, tenía toda la razón del mundo, pero que estaba quemando su vida por tenerla. Las injusticias seguían ahí, claro, pero de repente entendí algo que lo cambió todo. Es imposible esperar justicia del pasado. Pues bien, resulta que ese estado mental, esa trampa en la que estaba metido, tiene un nombre en psicología. Es un modelo que, la verdad, explica a la perfección por qué es tan fácil quedarse ahí enganchado, en ese bucle de culpa y de resentimiento. Se conoce como el triángulo dramático de Karpman, y lo que viene a decir es que cuando hay un conflicto, tendemos a caer en uno de estos 3 papeles. Y lo peor es que estos papeles se alimentan entre sí, creando un círculo vicioso del que parece imposible salir. El primer rol, que es como el centro de todo este drama, es el de la víctima. Es la posición del pobre de mí, la impotencia total. El discurso es, esto me ha pasado, no puedo hacer nada, toda la energía se va en lamentar el daño recibido y en esperar que alguien de fuera venga o bien a rescatar o bien a castigar al culpable. Claro, para que haya una víctima, por narices tiene que haber un culpable. Y ese es el segundo rol, el perseguidor. Puede ser una persona concreta, una empresa, el gobierno, el sistema, da igual. Es esa figura a la que la víctima puede señalar y decir, es por tu culpa. Este rol es el que justifica y da sentido a la posición de la víctima. Y para completar el trío tenemos al salvador. La víctima desde su impotencia busca a alguien o algo que la saque del pozo. Puede ser un nuevo trabajo, una pareja, un terapeuta. El problema es que el salvador, al intentar arreglar a la víctima, en realidad le está quitando todavía más poder. Y cuando el salvador, como es lógico, no logra solucionar todo, la víctima se hunde más en su impotencia, el perseguidor sigue siendo el malo y la trampa se cierra otra vez. Vuelta a empezar. Y esta es la frase más importante de todas. Aquí está la clave. Intentar solucionar el problema cambiando de papel, pasar de víctima a querer ser el salvador o buscar un nuevo perseguidor no sirve de nada. Es como intentar salir de una habitación probando abrir puertas que no existen en la misma pared. La única salida real exige un cambio total de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva se basa en entender esta diferencia, que es brutal. Culpa frente a responsabilidad. La culpa, si nos fijamos, siempre mira hacia atrás, busca un culpable, un dedo que señalar. Es un juego que te deja sin energía, te quita el poder. La responsabilidad, en cambio, mira hacia adelante. No niega lo que pasó, para nada, pero se hace la pregunta clave. Vale, esto ha ocurrido. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo con esto? Y ese es el único concepto que te devuelve el control. Porque, y esto es crucial, se puede no tener la culpa de algo y aún así ser 100% responsable de la respuesta que se da. Vale, entonces ya entendemos el problema, la trampa y la mentalidad que hace falta para salir. La pregunta ahora es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo pasamos de la teoría a cambiar de verdad nuestra propia historia?
Pues hay un ejercicio práctico que es potentísimo, inspirado en ideas del libro El despertar de las semillas. Primero, consiste en escribir esa historia de víctima, sin filtros, con todo el dolor, toda la rabia, toda la injusticia. Y después, el segundo paso es reescribirla. Pero ojo, los hechos son los mismos. No se cambia ni una coma de lo que pasó. Lo único que cambia es el rol del protagonista. En la nueva versión, el prota ya no es alguien pasivo al que le hacen cosas, sino que es alguien activo que toma decisiones. Incluso la decisión de aguantar o la decisión de marcharse. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Fijaos bien, los hechos en las dos columnas son exactamente los mismos. 21 años de servicio, empezar de nuevo a los 46, todo es idéntico. Pero la energía, la narrativa, es el día y la noche. Una versión te hunde, habla de pérdida, de que no te valoraron. La otra te levanta, habla de valentía, de crear algo nuevo. La pregunta del millón es, ¿cuál de las dos versiones te da fuerza para construir el futuro? Y con todo esto, volvemos al principio. A esa única pregunta que fue la que de verdad encendió la mecha del cambio, la que te saca del triángulo y te permite empezar a escribir la versión creadora de tu historia. Pero antes de llegar a la pregunta correcta, es fundamental entender cuál es la incorrecta. La que nos mantiene en la trampa del triángulo de Karman es esta. ¿Quién tiene la culpa? Es una pregunta que mira al pasado, que busca un perseguidor y que al final solo refuerza el papel de víctima. Y aquí la tenemos. La pregunta que lo cambió todo para mí. ¿Qué estoy construyendo mientras espero que alguien me pida perdón? Es una pregunta que te golpea porque es de una honestidad brutal. Te obliga a dejar de mirar hacia la disculpa que esperas del pasado y a mirar lo que estás o no estás haciendo en el presente. Te fuerza a ver el precio altísimo que se paga por seguir esperando. Y al final, todo, absolutamente todo, se resume en esto. El pasado es real, las heridas son reales, nadie lo niega. Pero no tienen por qué ser una condena para siempre. El verdadero poder no está en borrar lo que pasó, que es imposible, sino en decidir de forma activa qué vamos a construir a partir de ello. La identidad no está en lo que nos sucedió, sino en la respuesta que elegimos dar.